Los próximos años serán tiempos de posicionamiento, influencia e incidencia en las decisiones. Dejaremos de ser víctimas de los planes de aquellos que solo se aman a sí mismos y podremos traer bien a nuestro contexto. Vamos a modificar los ambientes en los que nos movemos. Dejaremos de vivir en nuestros castillos de princesas y usaremos de las armas que tenemos para que el Rey determine otra historia para nosotros y los nuestros. Se acabó el tiempo en que mi casa se movía al compás de las olas. Se acabó el tiempo en que mi ánimo vivía en el sub y baja del entorno. Este es un tiempo donde dejamos los baños de perfume y empezamos a oler a sudor y a sangre por la batalla que libraremos para alcanzar nuestra victoria. Lo que prepararon para destruirme, destruirá a mi enemigo. Y el día que ellos marcaron como mi fin, será el día de mi promoción. Redentor, entramos a una década de gobierno e influencia. Dios cambia nuestra suerte. Si no amas a tu ciudad, si no amas a la gente de tu ciudad, Él nunca te va a dar autoridad sobre lo que no amas. ¿Saben que Jesús dice que estaba entre la multitud y miró las multitudes y tuvo compasión de ellas? Porque estaban desamparadas y dispersas como ¿qué? Como ovejas que no tienen pastor. Y a mí me llama la atención esto, porque Él tuvo autoridad sobre las personas. ¿Sabes por qué? Porque amaba con el amor del Padre lo que el Padre amaba, que eran las multitudes, las personas. Entonces yo quiero decirte algo, Dios te da autoridad sobre lo que amás. Pablo estaba en Atenas y dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Claro, la idolatría para vos tiene que ver con la Virgen María o con el Gauchito Gil, pero idolatría tiene que ver con gente tirada a la madrugada en una calle, en un boliche, borracha, prostituyéndose, entregada al dios alcohol, al dios droga, al dios Rosario Central, al dios Newell's Old Boys. Esos son dioses de nuestra sociedad. Dice que Pablo se enardecía, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. ¿Y por qué Pablo experimentaba transformación en las ciudades? ¿Saben por qué? Porque Pablo amaba lo que Dios amaba y tenía un celo santo por los pueblos, por las aldeas, por las ciudades, por las naciones y por la gente que habitaba esos lugares. Es por eso que Dios no te va a dar nunca autoridad sobre lo que amás, sobre lo que no amás. Declara conmigo: yo amo mi ciudad. Yo amo mi familia. Yo amo a mi jefe. Ay, no, diablo, no. Mira, hay otra frase que dice: no tenés acceso sobre aquello que criticás. No tengo acceso sobre aquello que critico. Por tal motivo, qué profético que es. Qué bendito que es que vos digas: yo amo a Rosario. Decilo conmigo una vez más: yo amo a Rosario. Miren, y ahora quiero que me acompañes al texto de la Biblia que quiero compartirte en esta hora. Y quiero que juntos desenmarañemos un poquitito esta palabra. Tengo algunas anotaciones acá, teneme paciencia, pero quiero llevarte hacia un lugar puntual. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Es una historia muy conocida. Si los chicos de multimedia la tienen y me ayudan, muy bien. Viniendo Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? Le habló a los discípulos. ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, todos conocen la historia. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo,
que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Saben qué? Es una historia muy conocida, casi todos la conocemos, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Los teólogos tienen muchas posturas sobre qué quiere decir esto, pero las más correctas son dos. Que sobre Cristo, que es la roca, no el Papa inicial, donde está en Roma ya todos los papas en el Vaticano y ahí Pedro, el primer papa. No. Sobre esta roca, que es Cristo, la iglesia iba a ser edificada. Pero otra postura es que la iglesia iba a ser edificada sobre la verdad, sobre la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y saben que, amados hermanos, Cristo es el centro de todo para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen esto? Cristo es el centro de todo, todas las cosas por Él fueron hechas, todas por Él subsisten. ¿Saben que Él es el centro de gravedad del universo, de la historia, de la vida, de la eternidad? Por eso ahora nuestra vida en Dios pasa a ser cristocéntrica y deja de ser hombrecéntrica. Nosotros venimos a la iglesia siendo hombres céntricos, donde todo gira en torno a mi persona, a mi problema, a mi necesidad, al callo que me duele, al rollo que tengo, a la nariz que Dios me dio. ¿Por qué, Señor, me diste esta nariz? Y a otros le diste una nariz de Brad Pitt tan hermosa. Y venimos con nuestros problemas, nuestras necesidades. Venimos con nuestros sueños, con nuestras expectativas para que Dios nos cumpla mis sueños, mi empresa, mis proyectos. Pero Dios te dice, la vida en Cristo cambia. Y la vida ahora no es más hombrecéntrica, donde todo gira en torno a vos. 5 pasos para ser exitoso. Nuestras librerías están llenas de eso, chicos. 10 pasos para tener. Y Dios te dice, yo quiero que tu vida ahora sea cristocéntrica, donde todo gira en torno a mí, no a vos. Entonces, chicos, la iglesia es de Cristo. Él es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Entonces nosotros respondemos a sus órdenes de ahora en más. Y es por eso que yo quiero hablarte de 3 características de la iglesia de Cristo. Codía al que tenés a tu lado y decirle, por si no te enteraste, vos sos iglesia. Sos iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Claro, algunos tendrán un cuerpo un poquitito más abultado, esponjoso. Amén. Otros un poco más magro, pero todos somos cuerpo de Cristo. Y quiero hablarte de 3 características de la iglesia de Cristo. Primer característica, revelación. Decí conmigo, revelación. Y los que les gusta anotar, yo los animo, los insto a que anoten o que saquen fotos, ahí va a haber algunas cuestiones. Pero ayúdame a poder predicar esta palabra junto con vos. Revelación, primera característica. ¿Saben que la revelación, chicos, no es una palabra, una predicación que nos deslumbre? ¡Puah! ¡Qué revelación en el culto! No sé si alguna vez escuchaste eso. Eso, miren, revelación no es solamente eso. Revelación es que cada hijo de Dios tenga una mayor apreciación, claridad e imagen correcta de quién es Cristo. Tú eres el Cristo, dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Esto es revelación. Que el cuerpo, vos, yo, mi mamá, mi papá, mi tío, mi primo, tengamos una mayor claridad de imagen de quién es Cristo. ¿Saben qué revelación, en pocas palabras, significa quitar el velo? Ver sin velo. Es como cuando antes, en la época prehistórica, ¿cuántos mayores de 40 y pico hay acá? A ver, ¿algún dinosaurio como yo que levante la mano? ¿Algún tiranosaurio rex que ande por ahí? Son todos jóvenes acá en esta noche. Antes no existía esto, chicos, quiero que lo sepan, no existía esto digital. Antes existía la cámara de foto que adentro tenía ¿qué? ¿Un qué? Un rollo, muy bien. Tenía un rollo y vos ¿qué tenías que hacer con el rollo? Llevarlo. Entonces, el desgraciado
del que revelaba la foto, te veía en calzoncillo, te veía con una buzarda. O sea, todas las fotos íntimas te las veía el primero, ¿eh? Y después llegaban a tus manos, quiero confesarte. Pero nosotros teníamos que ir a revelar lo que antes no se veía, lo que antes estaba velado. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, escuchen, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, tienen el mismo velo sobre sus ojos, el cual, ¿por quién es quitado? Por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Miren, chicos, muchas veces los hijos de Dios, cristianos evangélicos, sin darnos cuenta podemos estar como los judíos, con un velo sin ver a Cristo. Pero revelación tiene que ver con tener una imagen correcta, una claridad mayor de la persona de Cristo. ¿Quiénes dicen los hombres que soy?, pregunta Jesús. Claro, los pentecostales dijeron: fuego, 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 fuego. Vos sos Elías. Fire. Hadouken. Los bautistas, ¿qué dijeron? Ganar, predicar y bautizar. Predicar, ganar y bautizar. Vos sos Juan el Bautista, dijeron. Después, los adoradores íntimos del corazón de Dios, los adoradores proféticos, los románticos espirituales, los arjonas del reino. ¿Sabés qué dijeron? Vos sos Jeremías, el profeta llorón. Le decían el profeta llorón. Entonces, había un montón y otros profetas decían que podría llegar a ser Jesús. Pero a mí me llama la atención que Pedro dice: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué le quiso decir Pedro con esto? Jesús, tú no entras en la categoría de ningún hombre. Tú no entras en la categoría de ningún mover. Tú no eres un mover. Tú no eres un milagro. Tú no eres un profeta. Tú eres más que todo eso. Tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Pedro tuvo una revelación de parte del Padre. Y a mí me llama la atención que Pedro no estaba viendo lo que veían los demás. Ni siquiera estaba viendo al Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de José, el Hijo de María. ¿Saben que eso podía ser visto por carne y por sangre? Podía ser visto inclusive por un inconverso, por alguien que no conocía a Jesús. Pero el desafío que tenemos como iglesia en este tiempo, iglesia, amada iglesia de Rosario, me predico a mí porque yo estoy dentro de esta iglesia. El desafío es ver no solamente al Jesús que hizo milagros hace 2000 años atrás, sino que el desafío que hoy tenemos es ver al Cristo glorificado, que hoy actúa en mí y a través de mí. Nosotros muchas veces queremos volver a las calles de Jerusalén, a las calles de Nazaret, y queremos traer ese Jesús acá. Y Dios te dice de arriba: hey papá, si ese Cristo está todo bien, pero hay un Cristo que hoy está glorificado y hay un Espíritu Santo que reposa dentro tuyo, en vos. Es ese Espíritu Santo de Dios, chicos, que hoy actúa en vos y a través tuyo. Ese es el desafío que tenemos en este tiempo. Pero a Cristo no lo podemos conocer, chicos y amados hermanos, si no nos es revelado por el Padre. ¿Saben que la revelación no es atributo de Pedro en esta palabra? No es que, ¿viste la palabrita, la escuché esta mañana en internet. No, eso no fue atributo de Pedro, sino que es gracia divina. La revelación, si no nos es dada por el Padre, no la podemos conocer. Entonces, yo quiero llevarte un poquitito más adentro.
lo que me llama a mí la atención, que esta revelación de la persona de Cristo que Pedro tiene por el Padre, esta apreciación correcta de Cristo, nos hace tener una mayor identidad correcta de nosotros mismos. ¿Por qué te digo esto? Primero, él era Simón. Simón que leyendo pude darme cuenta que Simón significa caña cascada que se la lleva el viento. ¿Escuchás bien? Primero él era Simón, era una caña cascada que se la lleva el viento, algo inestable. Pero después de la revelación que el Padre le da, él es Pedro, que quiere decir roca, pedernal, algo estable, firme, sólido. Él, por medio de la revelación de Cristo, nos hace gente estable en el propósito. Yo no sé si vos conocés, pero a mí me pasa, conozco mucha gente y muchas veces a mí, de que hay gente que hoy está tocando copo al ángel Gabriel, está allá arriba, está adorando en lenguas, que nadie lo toque porque es el ungido de las naciones. Pero la otra semana está tirado en una zanja insultando en lenguas, desde el pastor para abajo a todos. Y están en una montaña rusa emocional, son inestables emocionalmente. Y hoy me voy de esta iglesia porque no me saludaron. Y voy a la otra, y porque no me saludaron me voy de esta también. Y andan por un peregrinaje eclesiástico. O gente que porque no tiene un lugar, o gente que tal vez porque se le murió el gato, o gente porque, pero un día están acá. Pastor, cuente conmigo a las naciones. De acá, Rosario me la como como un quesito. Wow, si yo con este cuento, es un león, es un tigre espiritual. Pero a los 2 meses desapareció. ¿Por qué? Porque es un inestable. Un día está acá y otro día está allá. Y los tenés que ir a buscar. Y otra vez con los mismos problemas de hace 45 años. Porque Pedro era así, era un bocón, emocional, inestable. Ese era Simón. Pero cuando tenemos una percepción correcta de la persona de Cristo, entendemos quiénes somos en Él. Cuando entendemos y tenemos una clara apreciación correcta, más nítida de la persona de Cristo, es como ponernos frente a un espejo y darnos cuenta quiénes somos en Él. Por eso Corintios dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por qué? Porque a mayor revelación de su persona, mayor identidad firme y estable voy a tener en mi vida. Por eso mismo te puedo recomendar muchos cursos de coaching espiritual. Muchos psiquiatras, psicólogos. De hecho, mi esposa es psicóloga. Si querés, pues te paso el teléfono. Pero si no te expones a la persona de Cristo, nada de eso va a poder ser transformado en tu vida. Jesús le dice, muy bien, Pedro, esa revelación que has tenido, que te dio mi Padre. Ahora bien, yo te digo a vos que vos no sos más ese inestable bocón. Tu verdadera identidad es la de alguien firme y la de alguien estable y sólido en el reino de Dios. Esa es tu verdadera identidad. Claro, aunque después siguió siendo alguna de las suyas y siguió con algunas inestabilidades, pero yo quiero decirte algo. Jesús le declaró quién realmente es Él. Eso es lo que pasa cuando hay una revelación de la persona de Cristo. Ahora bien, Cristo es la revelación completa. Decí conmigo, Cristo es la revelación completa. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días, en estos postreros días, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. O sea, antes hablaba de muchas maneras. Por medio de los profetas, por medio de un montón de cuestiones, hasta por un burro habló. Pero en los postreros días, en este tiempo, Él nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Por eso, en Cristo se completa la revelación. Eso es lo que quiero transmitirte en esta hora. En Cristo se completa la revelación. Lo que nosotros ahora tenemos es iluminación de la revelación que ya se nos fue dada.
¿Soy claro con esto? ¿O estoy muy entreverado? No, soy claro. Él es el verbo hecho ¿qué? Él es el verbo revelado. Él es el verbo hecho carne. Por tal motivo, la revelación no tiene tanto que ver con palabras o predicaciones, sino que la revelación tiene que ver con la persona y la vida de Cristo dentro mío. ¿Cuánto de Cristo hay en vos? Eso es lo que yo puedo saber, cuánta revelación de Cristo hay. No que prediques muy bien, sino cuánto de Cristo se evidencia en tu vida es lo que me dice cuánta revelación de la persona de Cristo tenés. Porque a mayor revelación de Él, mayor nitidez y mayor claridad, más de Cristo. Miren, y muchas veces le pedimos a Dios, Señor, revélame la fórmula para hacer dinero. Señor, revélame cómo hacer para que mi matrimonio funcione. Revélame cómo hacer para no matar a mi hijo, por el amor de Dios. ¿Alguien oró esto? No. Revélame cómo hacer para ganar esta hermosa ciudad para vos. Revélame. ¿Y saben qué? Dios nos dice, pará, escuchame una cosa. No tengo más revelación que darte. Si toda te la di en Cristo, se me acabó la revelación. Porque en Cristo la revelación ha sido completada. Colosenses 2 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuántos quieren conocimiento? ¿Cuántos quieren sabiduría? ¿A dónde tenemos que ir? A Cristo. No estoy hablando de que usted no tenga que estudiar en la universidad ni nada de eso, que eso es otra cosa y por el amor de Dios quiero todos universitarios y gente preparada. Lo que estoy diciendo es que toda la revelación Dios el Padre la entregó en el Hijo. Y por eso es que desde hace años mi única oración no deja de ser Efesios 1, 7, 17. Papá, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Esa es mi oración. Que se me abran los ojos del entendimiento, que yo pueda tener mayor claridad y nitidez a la hora de ver a Cristo, de ver el Evangelio, de ver al Padre. Para que yo pueda caminar en Él y andar en Él. Miren, y quiero concluir este primer punto, y no se asusten que no son todos así de largos. Quiero concluir este primer punto diciendo esto. El fundamento de la iglesia es la revelación de Jesucristo. El fundamento de la iglesia, o sea, nuestro fundamento, es la revelación de Jesucristo. Dios no puede edificar sobre una iglesia que no tiene revelación de Cristo. O mejor dicho, Dios solo puede edificar sobre una iglesia que tiene mayor claridad de la persona de Cristo. Sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad, voy a edificar mi iglesia. O sea, ¿querés comenzar algo? Pon un buen cimiento. ¿Querés comenzar algo en tu vida, en tu familia, un proyecto económico? ¿Querés comenzar algo espiritual? Yo quiero decirte algo. Poné buenos cimientos. Por eso mismo podríamos comenzar esta serie hablando mucho sobre lo que podemos hacer por nuestra ciudad. Pero quiero decirte algo. Si no comenzamos por el fundamento, que es Cristo, no podemos seguir con lo demás. ¿Cuántos coinciden conmigo? Cristo es el fundamento. La revelación de quién es Cristo es el fundamento. Por eso mismo, a lo largo de toda esta serie, yo quiero que vos puedas decirle, cuando vengan los otros predicadores, cuando ores, cuando clames al Señor por tu ciudad, cuando la veas a tu ciudad, cuando veas a la gente entregada al pecado, cuando veas las injusticias, cuando veas las muertes, Señor, revélame a Cristo para que yo pueda hacer una respuesta para esta generación. Miren, segunda característica de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Primera, revelación. Segundo, autoridad. Levanta conmigo tu mano derecha, por favor. Levanta conmigo y decí autoridad. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, la verdadera autoridad de la iglesia está basada en la revelación que ésta tiene de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es directamente proporcional. Tenemos autoridad cuando andamos en Cristo. ¿Qué autoridad de Cristo vamos a tener si no se nos reveló el Cristo de la autoridad?
Porque es directamente proporcional. La madurez no tiene que ver con años cronológicos en la iglesia, sino que la madurez tiene que ver con cuánto de Cristo hay formado dentro mío. Yo conozco a hermanos que tienen 50 años dentro de la iglesia y son enanos espirituales. Pero conozco gente que tiene 5 años en el evangelio y vos decís, amado hermano de 50 años, este te puede dar un curso de cómo vivir la vida de Cristo. Porque cuánto de Cristo hay formado en tu vida es lo que a mí me dice cuánta autoridad hay en tu vida. No cuántos años tengas en la iglesia. Por eso mismo, amados, para nosotros la guerra espiritual, escuchen bien esto, y esto es algo que yo creo. Para nosotros la guerra espiritual empieza y termina en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué? Yo sé que vos vas a coincidir conmigo. Porque en la persona de Cristo se terminó la guerra espiritual. En Cristo se terminó lo que ya sabemos cuál es el final. Obviamente nosotros lo que vamos a hacer es calzarnos los guantes, como decía Pablo, ponernos el casco, como dice Efesios 6. Y vamos a pelear, pero no con la incertidumbre de no saber qué va a pasar de nuestro futuro en Cristo. Yo quiero darte una noticia. Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo sabían esto? Él ya venció y para nosotros la guerra empieza y termina en Cristo. Hay gente que le gusta mirar demonios donde no lo hay. Hay gente que glorifica más al diablo que al mismo Cristo dentro de las iglesias. Hay gente que está rozando el espiritismo porque llama al espíritu de no sé qué y a la no sé dónde, del Abadón y de la no sé. Y está perfecto porque hay gente y hay ministerios y gracias para todos y para todas las cosas. Pero cuando nos concentramos más en el maligno y en las maldades que él hace que en el Cristo de la gloria y en el que nos da la autoridad, estamos no teniendo una claridad correcta de quién es Él. Cuando andamos en Cristo, y esto es lo que quiero decirte como novedad y noticia, que yo sé que para vos no es, pero para mí sí. El infierno no puede prevalecer ante el avance de la iglesia, porque dice la palabra que las puertas del Hades no van a prevalecer, por más de que el infierno, el diablo con todas sus legiones y demonios se paren con toda queriendo detener tu avance, no lo va a poder hacer. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia, del cuerpo de... Yo creo que esto es para aplaudir. Gracias, Alberto. Miren, cuando Cristo se nos es revelado y manifestado cada día más en nuestra vida, aunque viva en la casa de los locos Adams o de los Simpson, que miro a mi papá y es Homero, miro a mi hermano y es Bart, y digo, no, Señor, ¿por qué me mandaste a esta casa, Señor, a esta familia? Cuando andamos en Cristo y se nos es revelado y manifestado, aunque mi patrón sea el mismo Satanás, aunque mi profesora de la facultad sea el mismo diablo, aunque la enfermedad y la escasez quieran destruirme, nada va a prevalecer frente al avance de Cristo. Escucha bien. A través de su iglesia. O sea, el que avanza es Cristo en nosotros por medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque toda autoridad nos ha sido dada. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Haced discípulos a las naciones. ¿Por qué? Porque toda autoridad nos ha sido dada, chicos. ¿Por medio de quién? De aquel que murió, resucitó, aquel que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. No es por vos ni es por mí, no es por mi gracia, no es por nada, si yo soy un queso. Es por cuánto de Cristo yo puedo conocer, ver y tener en mi corazón. Él le prometió a su iglesia la victoria final sobre las fuerzas del mal. Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo quiero darte una noticia. La iglesia es victoriosa y el final es con Cristo reinando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale otro aplauso al Señor.
con todo tu corazón. ¿Saben qué? Es por eso que no debemos preocuparnos por la bruja que se mudó enfrente de mi casa, por el kiosquito de droga que está en la esquina de mi casa, por los trabajos, por las maldiciones de la gente que no me quiere. ¿Saben que debemos ocuparnos, no preocuparnos, debemos ocuparnos de andar en Cristo? Nada más ni nada menos. Todo lo puedo en Cristo. Todo. ¿Qué sos? Spider-Man. ¿Qué sos? Luis Miguel. Ever Ludueña. ¿Qué sos, loco? Todo lo puedo en todo, sí, absolutamente todo. Lo que Él diseñó en su propósito eterno para mi vida, yo todo lo puedo. Lo que está escrito en el libro de la vida de mí, yo eso todo lo puedo. ¿Sabes por qué? Lo creo porque ando en Cristo. Cristo en nosotros es la esperanza ¿de qué? De gloria. Cristo en nosotros, dice Colosenses, es la esperanza de gloria para una humanidad, para una ciudad, para una Rosario que muchas veces llora, gime y que necesita, como decía el pastor Ezequiel, ser arropada, ser abrazada, ser amada. Cristo en vos es la esperanza de gloria para tu familia. No, es que yo estoy esperando que vengan a Condia, Rosario. No. Cristo en vos es la esperanza. Pero ¿cómo lo vamos a lograr esto? Cuando andamos en Cristo. Y cuando se nos revela el Cristo de la autoridad. ¿Saben qué? Quiero contarte esta experiencia. Hace 45 años atrás, mi papá, el pastor Norberto Carlini, que oremos por él, que en este momento está volando hacia México y Estados Unidos. Recién salió el avión. Así que, hace 45 años atrás, él arrancó, Dios le habla de que tenía que abrir una iglesia en la zona oeste de la ciudad. Y él estaba en un tallercito mecánico, chiquitito así, lleno de grasa. Tenía algunos poquitos hermanos, supuestamente en Cristo, algunos fieles, supuestamente fieles. Algunos hermanos, supuestamente... ¿Qué eran? ¿Extraterrestres? No sé qué eran, miren. Y dice que él estaba en una reunión de oración. Recién arrancaba el ministerio, imagínense. Y él siempre cuenta y dice que llega un momento que él se encuentra en el piso y abre los ojos y se encuentra gritando el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. Y cuando él se levanta, dice que ve la mitad de la iglesia manifestada en demonios. La mitad. Qué récord, La mitad. La mitad de la iglesia se estaba manifestando. Dice que los demonios se comunicaban, se hablaban entre ellos así. Dice que él nunca, no existía ni Anacondia, ni siquiera se había convertido en Anacondia en aquel tiempo. Delante del Señor. Se lo juro. No, mire, pero ni siquiera estaba convertido. ¿A quién iba a llamar? Anacondia, dame un curso de cómo liberar a media iglesia de demonios. Nadie. Jesús, Jesús. Es lo único que... Y dice que el diablo le hablaba y le gritaba a mi papá y le decía por medio y por boca de esos pseudos hermanitos que aparentemente estaban convertidos, pero después se dio cuenta de esa noche que no estaban convertidos. Entonces los demonios y el diablo le gritaba y le decía: te vamos a matar a vos, vamos a matar a tu familia, vos no vas a levantar ninguna iglesia acá, te vamos a destruir. Y esa era la predicación del diablo con mi papá. Y mi papá, inexperto, no sabía qué hacer. Bueno, durante largas horas estuvieron orando, que era lo único que sabían hacer. Dice que hubo una gran liberación en esa noche. Claro, a Rosario, como decía nuestro pastor amado Ezequiel, a Rosario la conocen como, no solamente como la Chicago argentina, sino como el cementerio de las iglesias y de los pastores. Y justamente en la zona oeste, donde se levantó la iglesia Santuario de Fe, está rodeada de cementerios. Trabajos de magia negra, de magia de todos los colores, hechicería, macumba. O mejor dicho, era tremendo, en una zona súper oscura. Y él va a ese lugar por mandato de Dios. Y yo quiero darte una noticia. Ha pasado el tiempo, el diablo no nos ha matado, ni nos ha destruido, ni siquiera pudo detener el avance de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Hoy miles de personas han sido transformadas por medio del Evangelio, por medio de la autoridad de Cristo a través de su iglesia. Gente que estaba destruida, familias enteras. Ese barrio cobró vida a partir de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque hay una autoridad que vos y yo tenemos.
Pero cuando andamos en Cristo, cuando Cristo es manifestado, la gente puede ver algo distinto en vos. Y quiero terminar con esto, con este último punto. Revelación, autoridad, características de la iglesia de Cristo. Y por último, levanta conmigo tu mano y decí poder. Decí, yo tengo el poder. ¡Ah! ¿Se acuerdan? Los chicos no se acuerdan de eso, pero los dinosaurios sí se acuerdan. Poder. Y a ti te daré las llaves del reino. Y a ti te daré las llaves. A la iglesia se nos iba a ser dada una llave. Las llaves del reino. Y saben que llave, chicos, es lo mismo que poder. Llaves es como tener el control remoto en tu casa. Quien tiene el control remoto de la televisión es realmente quien tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén a esta revelación? Si tu esposa tiene el control remoto, amado hermano, chau, fútbol de primera. Ahora todas las novelas esa turca, no sé qué, todo Netflix, no sé qué, bueno, toda esa historieta. Si tu hijo tiene, fuiste. Dibujito all the time, Pepa no sé qué y bueno, toda esa historieta. Las llaves son poder, es poder. Las llaves del reino son códigos del reino. Antes las llaves eran esas llaves en las ciudades antiguas, grandes así, que abrían las puertas de hierro de la ciudad, que ¡trac! Como en las películas, las llaves, esa es la imagen que tenemos. Pero claro, hoy llaves son tarjetas en los hoteles, magnéticas. Hoy las llaves son claves de acceso, password de las computadoras y las claves del home banking. Las llaves son códigos, son claves de acceso. Es tener poder. Hoy hasta con el iris. Te reconocen el iris en el ojo. Y eso es una llave de acceso, es un poder que te habilita para entrar. Hoy hay distintas llaves, códigos y claves de accesos en el reino de Dios para entrar a distintos ambientes que el Señor nos va a permitir entrar en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Ambientes que nos van a permitir ingresar por medio de esas llaves, ambientes de prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas la llave que se nos ha sido dada, correcta, para ingresar a un ambiente de prosperidad. Hay llaves que abren ideas, innovaciones que nadie tuvo, formas locas de hacer evangelismo, formas locas de predicar, ideas loquísimas que te generan negocios tremendos. Esas son llaves de accesos que te dan poder a ingresar a distintos ambientes. Llaves a relaciones. Llaves que te habilitan para acceder y claves que te habilitan y códigos para acceder a distintos ambientes como el de vivir en la salud del alma, vivir en la salud emocional, vivir en la llave del perdón. Hay gente que no la ha encontrado nunca esa llave porque siempre está enojada con odio y amargura sobre alguna persona que le hizo mal. Y yo te quiero decir algo, estando esa llave que Dios nos dio, ¿por qué no la usás? Hay distintas llaves que nos hacen ingresar a distintos ambientes. ¿Saben qué, amados hermanos? Cristo es poder de Dios operando dentro mío, dentro de la iglesia. Cristo es poder de Dios y el que me ha dado cada una de esas llaves para entrar a distintos ambientes. Yo quiero que pienses por un instante a qué ambiente Dios te dijo que ibas a entrar. Necesitas la llave correcta. El poder te ha sido dado. La autoridad te ha sido, la revelación. Es tiempo. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante. Quiero que me acompañen a este último texto y vamos a orar. Efesios 1, versículo 1 en adelante. 1:19. Dice así de la siguiente manera. 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? A mí me llama la atención que el apóstol Pablo no tiene manera cómo explicar el poder de Dios que nos ha sido dado, que utiliza 3 palabras. Dice la super, eminente, grande. O sea, ya no encontraba más adjetivos el apóstol Pablo.
No sabía más cómo traducirle a la iglesia que había un súper eminente grandeza del poder de Dios que se nos ha sido dada para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren lo que sigue diciendo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo siguiente. Sobre todo principado y sobre toda autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Por último, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que camina en revelación, en autoridad, en la autoridad de Cristo y en el poder que se nos ha sido dado por medio de Cristo. Y miren lo que dice el lenguaje actual de este último texto que hemos leído de Mateo. Dice, todo lo que atares en los cielos, vamos a leerlo como dice la Reina Valera 1960, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo por mucho tiempo como que no entendí este juego de palabras. No lo entendí, le quiero ser honesto. Y tan corto, sí, ese soy yo. No lo entendía. Pero hay una versión que me la clarificó y que dice de la siguiente manera, el lenguaje actual dice, todas las cosas que tú prohíbas en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. ¿Escuchaste bien? ¡Wow! Y todas las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. ¿Saben, amados hermanos? Dios nos da la llave del poder y de la autoridad para cerrar las puertas de maldición, de inmundicia y de todo aquello que el enemigo quiera traer sobre nuestras familias, sobre nuestras ciudades, sobre nuestros colegios, sobre nuestros barrios. Nos ha sido dada la llave del poder y de la autoridad para abrir y para cerrar. Para abrir las puertas y desatar todo lo del cielo y lo de Dios sobre nuestra ciudad y decir, venga a nosotros tu reino, venga a Rosario tu reino y hágase tu voluntad aquí en mi ciudad, en mi barrio, en mi familia, en mi facultad, en la casa de gobierno. Como en el cielo, así es en la tierra. Esa es la llave que se nos fue dada, chicos. Hay autoridad, hay poder en nuestra vida. Nosotros somos testigos de que tiempo atrás las cosas no andaban bien en nuestra ciudad, pero hubo una iglesia que se puso de pie y oró y abrió llaves, códigos y entró a distintos ambientes y muchas cosas empezaron a andar bien y mejorar y Cristo se empezó a glorificar en nuestra ciudad a través de un montón de cuestiones en distintos ámbitos. Pero claro, cuando la iglesia, vos y yo, muchas veces nos acomodamos, nos almidonamos, ¿qué pasa? El enemigo dice, acá estoy yo, acá estoy yo. Total, la iglesia no aparece, la iglesia que camina en revelación, en autoridad y en poder. Entonces empieza a levantar nuevamente. Y es ahí que nosotros muchas veces las corremos de atrás, Y es ahí que empezamos a preparar gente para que vaya a los lugares de gobierno. Es ahí que empezamos a orar. Es ahí que empezamos a influenciar. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que la corremos de atrás, siendo que el diablo es el que quiere o tendría que corrernos él a nosotros. Y nosotros fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Por eso mismo hoy te desafío, amado hermano, joven, familia, que te levantes a creer que hay un poder, hay una llave en tu vida que te habilita para entrar a distintos ambientes en esta ciudad. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que vamos a decir como Elías, acá va a llover solo porque por mi palabra, porque yo sé en quién he creído, yo conozco a ese Cristo, al Cristo glorificado que vive dentro mío, a ese Espíritu Santo que me habilita. Y en tu trabajo y en tu ámbito donde Dios te haya permitido vivir,
Dios te levanta como un profeta, como un Elías en este tiempo, para caminar en el poder y en la autoridad del Padre. Oh, el ámbito donde estás es tu esfera de gobierno. Tu esfera de gobierno es el ámbito donde Dios te ha sembrado. ¿Sabes qué? Spider-Man. Y con esto termino. Spider-Man. ¿Cuántos conocen al hermano Spider-Man? ¿Cuál era la esfera de gobierno de Spider-Man? A ver. Las alturas, los edificios. El tipo, él se manejaba ahí como en su casa. Él gobernaba en ese ámbito. Yo creo que si a Spider-Man lo mudaban a la zona rural, se moría de hambre. ¿Por qué? Porque la esfera de gobierno es el ámbito donde has sido puesto, donde estás sembrado. Aquaman. ¿Cuántos conocen al hermano Aquaman? ¿Cuál era la esfera de gobierno de Aquaman? El agua, papá. Si Aquaman lo sacaba del agua y lo ponía, hacía como una mojarrita. Oxígeno necesito. ¿Por qué? Porque la esfera donde Aquaman gobernaba era el agua. Yo quiero decirte algo. ¿Cuál es tu esfera de gobierno? Donde Dios te sembró. Ay, no aguanto más este trabajo, diablo inmundo, manda otro. Y Dios te dice, si yo te sembré ahí, gobernás sobre ese ámbito, no sobre las personas, sobre el ámbito, sobre los aires, sobre los ambientes de ese lugar. Porque yo te sembré para que vos gobiernes. Esa es tu esfera de gobierno. Tu facultad, tu colegio, tu barrio, tu club, tu púlpito es la pelota, la cancha de fútbol. ¿Sabes qué? Este es el tiempo donde se levanta gente que entiende que ha sido sembrada para traer fruto al 100%. Rosario va a ver que hay semillas que van a traer y producir muchos frutos para esta generación en el nombre de Jesús. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y saben que mientras adoramos a Dios y oramos, culmino con esto. Revelación de la persona de Cristo nos hace entender quiénes somos en Él. ¿No sabes quién sos? ¿Tenés un conflicto de identidad? Yo quiero que vayas al espejo de Cristo. Revelación de la persona de Cristo nos hace entender quiénes somos en Él. Y saben que por consiguiente el poder y la autoridad que tenemos como iglesia de Cristo. Yo quiero que te tomes de la mano con el que tenés a tu lado. Y apretalo bien al punto de que se le quiebre el meñique. ¡Ah! Y decirle, mirá el poder que tengo. Pero no es un poder natural, no es un poder físico, es un poder sobrenatural, sobre mi persona, sobre lo natural, que actúa en mí y a través de mí, por medio de la iglesia que somos nosotros. ¿Cómo Cristo puede abrazar a una ciudad? ¿Sabes por medio de qué? Del cuerpo. Vos sos los brazos de Cristo. Vos sos los brazos de Cristo, vos sos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo puede Cristo abrazar a una ciudad, a una nación? Por medio de su iglesia. Va a manifestar el amor de la cabeza, que es Cristo, por medio de su cuerpo. Vos vas a abrazar a una ciudad dañada, a una ciudad dolida, a una ciudad que necesita del amor del Padre. Padre, te entregamos en esta hora nuestra ciudad una vez más a vos. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y te damos muchas, pero muchas gracias. Te decimos que te amamos y te decimos queremos conocer cada día más a Cristo, Dios. Él es una fuente inagotable. Él no tiene una forma. Él no es estático, Él es dinámico, Él es 2.0. Padre, te amamos, pero queremos que nos des la gracia cada día de conocer más la persona de Cristo, para que Cristo se nos sea revelado cada día más y poder andar en la autoridad, en el poder, Dios, y empezar a creer y experimentar lo que tu palabra dice de tu iglesia, que somos nosotros. Es por eso que nos rendimos ante tu presencia. Te damos gloria, te damos honra. Padre, te amamos con todo nuestro corazón. Oramos por nuestra hermosa ciudad de Rosario, Dios. Y declaramos que Rosario va a ver a Cristo por medio de tu iglesia, Dios. Rosario va a ver a Cristo.
Rosario va a ver a Cristo en los colegios, en las universidades, en los barrios, en las plazas, en las calles, en los lugares de gobiernos, en las villas, en los barrios indigentes. Cristo va a ser glorificado. Oh, Cristo en mí, la esperanza de esta humanidad, la esperanza de gloria. Rosario tiene una esperanza y se llama Cristo. Por medio de la iglesia hay una esperanza. Y la esperanza no está en la política, no está en el gobierno, sino que está en Cristo por medio de su iglesia. Decile: Cristo, Cristo, sí, Señor, mi vida eres tú, sí, mi vida. Una vez más, decile: el centro, decir el centro de mi vida, el centro de mi vida. Decilo como un sello de esta palabra, que pueda estar lacrado, que puedas firmar y decir: vos sos el centro de mi vida. Tú has sido y siempre serás. Decile una vez más: Cristo, el centro, el centro. El centro de mi vida. Sí, Señor, es mi oración. Tú has sido y siempre serás. Tú eres el centro, tú eres centro. Nada, absolutamente nada. Ni mi novia, ni mi novio, ni mi facultad, ni mi título. Nada más que vos. Ni mi trabajo, ni mi empresa. Vos sos el centro de mi vida. Te amamos. Una vez más, decile: y tú eres. Decláralo con todas tus fuerzas. Nada importa más que tú. Y todo el universo, toda mi vida, todo mi universo gira en pos de ti. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.